Yeah. En las primeras horas de un viernes sereno, mientras la luna creciente se cernía baja sobre los pintorescos paisajes de Turquía, la calma se hizo añicos. Una serie de ruidos fuertes y sobrenaturales resonaron en el cielo, haciendo que las ventanas temblaran y los corazones se estremecieran de miedo. Los sonidos, a la vez metálicos y estruendosos, parecían barrer el campo y las bulliciosas ciudades, dejando un rastro de inquietud y profunda alarma. Estos ruidos, aunque científicamente inexplicables, nos recuerdan el relato bíblico de los toques de trompeta que anunciaban acontecimientos significativos, advertencias, llamadas a la acción y, a veces, manifestaciones de la intervención directa de Dios en los asuntos humanos. En el libro del Éxodo, vemos a Dios hablando a Moisés a través de truenos y relámpagos en lo alto del monte Sinaí. En el Apocalipsis, los ángeles tocan las trompetas para señalar el desarrollo del plan final de Dios. ¿Podría ser que estos extraños ruidos en los cielos turcos sean un eco moderno de señales tan antiguas? Veo una convergencia convincente de la ciencia y las escrituras en estos acontecimientos. Los fenómenos medioambientales, aunque a menudo pueden explicarse a través de procesos naturales, a veces se alinean de manera que resuenan profundamente con las escrituras proféticas, encendiendo la imaginación espiritual. De hecho, estos sonidos podrían interpretarse como una señal divina, una admonición, quizá, que nos insta a la introspección y al reajuste moral. La reacción del público ha sido una mezcla de asombro y terror. Las redes sociales bullen con teorías que van de lo científico a lo sobrenatural. Las calles están más silenciosas mientras la gente murmura sobre la ira de Dios, estableciendo paralelismos con las plagas y señales de la Biblia que precedieron a los grandes cambios en la historia de la humanidad. Este acontecimiento nos obliga a enfrentarnos a nuestras vulnerabilidades y a cuestionarnos el estado de nuestra espiritualidad y nuestra relación con lo divino. ¿Vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo? ¿Son estos sonidos un empujón celestial, una llamada a volver a la rectitud antes de un tiempo de ajuste de cuentas? En estos momentos de pánico y asombro colectivos, es crucial buscar consuelo en la fe y en las Escrituras. La Biblia no solo advierte, ofrece la promesa de protección y salvación a quienes creen y siguen el camino de la rectitud. Mientras reflexionamos sobre el significado de estos aterradores sonidos, no sucumbamos al miedo, sino veámoslos como una llamada a renovar nuestra fe y fortalecer nuestros lazos con el Creador. Tanto si estos ruidos son meras rarezas de la naturaleza, como si son signos de algo mayor, sirven para recordarnos nuestro lugar en este vasto universo y bajo la mirada de Dios. En tiempos de incertidumbre, las lecciones de la Biblia proporcionan consuelo y guía, recordándonos la presencia eterna y el poder de Dios en nuestras vidas. Mientras navegamos por estos signos inquietantes, que sea con un corazón lleno de fe y un espíritu dispuesto a dejarse guiar por la voluntad divina. A medida que la espeluznante cacofonía persistía sin cesar, el día se convertía en noche y viceversa, cada transición marcada por los incesantes aullidos y estruendos en el cielo. No se trataba de una simple anomalía pasajera, sino que se convirtió en un elemento angustioso de la vida cotidiana del pueblo turco, que cada hora ponía a prueba los límites de su resistencia y desafiaba los límites de su comprensión. La naturaleza continua de estas perturbaciones evoca imágenes bíblicas de mensajes divinos implacables, destinados no solo a captar la atención, sino a instigar cambios profundos. Pensemos en la lluvia persistente durante 40 días y 40 noches en tiempos de Noé, un acontecimiento bíblico que simbolizaba tanto una limpieza del mundo como una profunda renovación de la alianza entre Dios y la humanidad.
Del mismo modo, el incesante ruido en los cielos podría interpretarse como una llamada a un restablecimiento espiritual y social, un dramático recordatorio que no puede ser ignorado o simplemente esperado. Las comunidades se reunieron, no solo en busca de una explicación científica, sino en busca de consuelo y comprensión dentro de su fe. Iglesias, mezquitas y templos se llenaron de personas que buscaban orientación y rezaban juntas en busca de alivio y respuestas. En estas reuniones se palpaba una sensación de urgencia, un anhelo colectivo de redención y liberación de lo que muchos temían que pudiera ser el comienzo de una época de prueba. Teólogos y líderes religiosos señalaron pasajes de la Biblia, estableciendo comparaciones con las trompetas de Jericó, que derrumbaron los muros de la ciudad tras sonar durante 7 días. Discutieron la posibilidad de que estos sonidos fueran un instrumento divino de transformación, destinado a derribar los muros del ego, la indiferencia y el pecado. Como científico del medio ambiente y estudioso de la religión, me veo obligado a considerar las implicaciones ecológicas y escatológicas de estos acontecimientos. Fenómenos tan persistentes podrían indicar perturbaciones no solo en nuestro mundo físico, sino también en el tejido espiritual que lo une. Podría ser que estos sonidos fueran una manifestación física de turbulencias espirituales, una protesta cósmica por el estado de nuestro mundo. En este estado de perturbación continua, la llamada a la acción se hace más urgente. Nos recuerda que las enseñanzas de Jesucristo y la sabiduría bíblica más amplia no instan a la observación pasiva, sino a la participación activa en la forja de un camino recto y justo. Mientras el ruido continúa, invita a cada individuo a reflexionar sobre sus acciones y su impacto, no solo en el medio ambiente, sino también en el tejido de la sociedad. Al enfrentarnos a esta enervante sinfonía que no cesa ni se suaviza, no respondamos con desesperación, sino con un compromiso renovado con la fe, la comunidad y la mejora de nuestro mundo. Al aceptar este reto, afirmamos nuestra creencia en un Dios que advierte pero también guía, que pone a prueba pero también ofrece un camino hacia la salvación. Esta perturbación persistente puede pasar de ser una fuente de temor a un catalizador del despertar espiritual y la renovación social, haciéndose eco de la promesa divina de restauración y paz. En medio del continuo tumulto celestial, los habitantes de Turquía no se resignaron a ser meros receptores pasivos de estos sobrecogedores sonidos. Una parte decidida de la comunidad, animada tanto por la preocupación como por una profunda necesidad de respuestas, se embarcó en una serie de investigaciones. Estos individuos, equipados con diversos dispositivos de grabación e instrumentos científicos, se aventuraron en diferentes regiones, desde las ondulantes colinas de la meseta de Anatolia hasta las buliciosas calles de Estambul y las remotas aldeas que salpican el paisaje, cada uno impulsado por la búsqueda de los orígenes de estos misteriosos ruidos. Estas misiones exploratorias eran emblemáticas del espíritu infatigable de la humanidad, reminiscencia de las figuras bíblicas que perseveraron a través de la duda y el peligro para cumplir los mandatos divinos. Al igual que los profetas de antaño se aventuraron en el desierto en busca de visiones y los discípulos viajaron para difundir las enseñanzas de Cristo, estos buscadores modernos atravesaron su país con una mezcla de miedo y fe, esperando descubrir si estos sonidos anunciaban una advertencia divina o eran simplemente una anomalía natural. A medida que los exploradores compartían sus descubrimientos en Internet y en reuniones comunitarias, comenzó a formarse un tapiz de teorías. Algunos apuntaban a explicaciones científicas, como anomalías en la presión atmosférica o aeronaves experimentales, mientras que otros veían estas investigaciones como el cumplimiento de profecías bíblicas, señales del fin de los tiempos de las que habla el Apocalipsis, en las que el propio cielo proclamaría los cambios que se avecinaban. En las reuniones religiosas, los líderes hablaban de estos esfuerzos a la luz de la historia de Tomás, el discípulo que buscaba pruebas tangibles de la resurrección de Cristo. Recordaban a sus congregaciones el valor de buscar el conocimiento y la verdad,
aún manteniendo la fe. Bienaventurados los que no han visto y han creído, citaron, instando a los fieles a encontrar un equilibrio entre el escepticismo y la creencia, entre lo empírico y lo espiritual. Esta mezcla de investigación científica y reflexión espiritual proporcionó a la comunidad una doble lente, a través de la cual observar los acontecimientos que se desarrollaban sobre ellos. Fue un recordatorio de que la fe y la razón no se excluyen mutuamente, sino que pueden coexistir como herramientas a través de las cuales la humanidad puede comprender y navegar tanto por los fenómenos terrenales como por los celestiales. Cuando las semanas se convirtieron en meses y los ruidos continuaron de forma intermitente, los esfuerzos colectivos de estas personas no solo fomentaron un sentido de agencia, sino que también reforzaron los lazos comunitarios. Las personas se unieron en una búsqueda común de comprensión, acercándose en su vulnerabilidad compartida y su búsqueda común de significado. De este modo, la investigación de los misteriosos ruidos no solo abordó las preocupaciones inmediatas de la comunidad, sino que también profundizó en su camino de fe colectivo. Fue una vívida demostración de cómo, incluso en tiempos de incertidumbre y miedo, la resistencia humana y la búsqueda de la comprensión pueden conducir a percepciones espirituales más profundas y a un espíritu comunitario reforzado. Este enfoque proactivo, que combina la investigación con la introspección, refleja una llamada más amplia a comprometerse activamente con nuestro mundo y sus misterios, buscando siempre comprender más plenamente el tapiz divino que envuelve nuestra existencia. A medida que proseguían las investigaciones, los persistentes sonidos en los cielos de Turquía suscitaron profundas asociaciones bíblicas, en particular con las imágenes del Apocalipsis. Este libro bíblico, rico en visiones proféticas, describe el sonido de 7 trompetas, cada una de las cuales anuncia una acción divina específica destinada a señalar el comienzo del fin de los tiempos, una serie de acontecimientos catastróficos y transformadores que preceden al juicio final y a la restauración definitiva de la creación. Los ciudadanos, ya inquietos por los incesantes disturbios, empezaron a ver estos ruidos a través de una lente teñida de tintes apocalípticos. Líderes religiosos y eruditos, dirigiéndose a congregaciones y foros en línea por igual, discutieron estos paralelismos, no para avivar el miedo, sino para enmarcar los acontecimientos en un contexto espiritualmente significativo e históricamente resonante. Señalaron que las trompetas del Apocalipsis no eran solo advertencias de ira, sino también llamadas al arrepentimiento y signos del compromiso permanente de Dios con el mundo. Esta narración conectó profundamente con muchos, suscitando un sentimiento de urgencia y reflexión. Los sermones estaban cargados de referencias a estas trompetas, instando a los creyentes a considerar lo que tal señal podría significar en sus vidas y en la vida de su comunidad. ¿Se trataba de un recordatorio divino de la fragilidad de las construcciones humanas y de la autoridad última de Dios? ¿Podría ser un impulso para reevaluar las prioridades, renovar la fe y reparar las relaciones entre unos y otros y con el medio ambiente? En medio de estas deliberaciones espirituales, también florecieron los debates teológicos. Algunos advirtieron contra una interpretación demasiado literal, sugiriendo que, si bien los sucesos podían reflejar descripciones proféticas, debían verse como metáforas del despertar espiritual y no como predicciones de un apocalipsis literal. Otros adoptaron una interpretación más directa, viendo en los sonidos un claro precursor de los acontecimientos escatológicos descritos en las Escrituras. A lo largo de estos debates, los biblistas destacaron la doble naturaleza de los mensajes proféticos como advertencias y oportunidades de redención. Llamaron la atención sobre la secuencia de las trompetas del Apocalipsis, cada una de las cuales tiene un significado único y culmina en profundas transformaciones de los cielos y la tierra. Esta perspectiva fomentaba una respuesta equilibrada entre los fieles. Concienciación y preparación, sí, pero no pánico.
Mientras la comunidad lidiaba con estos sonidos inquietantes y sus posibles significados, las asociaciones con la profecía bíblica fomentaron una introspección más profunda sobre el estado del mundo y el papel de la humanidad en él. Muchos se volvieron hacia adentro, examinando sus pecados y carencias personales y colectivas, y hacia afuera, considerando cómo podrían reorientar sus vidas y acciones hacia prácticas más sostenibles desde el punto de vista espiritual y medioambiental. De este modo, los ruidos misteriosos se convirtieron en algo más que una fuente de miedo. Se convirtieron en un catalizador para un despertar espiritual y ético más amplio. Ya se consideraran signos divinos o fenómenos naturales extraordinarios, su impacto fue innegablemente profundo, impulsando un viaje comunitario hacia la comprensión, la preparación y, en última instancia, la renovación. Este viaje, reflejo de la permanente búsqueda humana de sentido ante lo desconocido, pone de relieve la pertinencia perdurable de las enseñanzas bíblicas a la hora de proporcionar marcos a través de los cuales interpretar y responder a los retos y misterios de nuestro tiempo. Los extraños ruidos persistían, pero no eran las únicas perturbaciones que asolaban los cielos de Turquía. Los fenómenos auditivos pronto se vieron acompañados de condiciones meteorológicas severas, que intensificaron aún más la sensación de inquietud entre la población. Cielos sombríos, inusualmente persistentes, envolvían el país en una penumbra casi constante, mientras fuertes vientos azotaban calles y campos, doblando árboles y haciendo caer objetos sueltos. Estas anomalías ambientales añadieron una capa tangible y visible a los misteriosos sonidos, profundizando la narración bíblica que estaba tejiendo la comunidad. La combinación de perturbaciones auditivas con patrones meteorológicos amenazadores resonaba con las descripciones bíblicas de las manifestaciones divinas a través de la naturaleza. Por ejemplo, el libro de Job habla de la voz de Dios anunciada por los torbellinos, y los salmos describen con frecuencia la majestad de Dios entrelazada con el poder de la tormenta y el viento. Esta mezcla de acontecimientos naturales con significado espiritual ofrecía un terreno fértil para la reflexión sobre los posibles significados de estos sucesos. Los científicos del medio ambiente, entre los que me incluyo, estudiamos estos fenómenos desde un punto de vista tanto científico como teológico. Desde un punto de vista científico, la conexión entre las perturbaciones atmosféricas y el mal tiempo está bien documentada, pero la causa exacta de estos fenómenos sigue siendo difícil de determinar, lo que ha dado lugar a teorías que van desde los efectos del cambio climático hasta las condiciones atmosféricas inusuales. Sin embargo, desde una perspectiva teológica, estas señales medioambientales podrían verse como paralelos modernos de las plagas bíblicas, intervenciones divinas destinadas a despertar a un mundo desatento a las realidades espirituales. Las reacciones de la comunidad fueron una mezcla de miedo, asombro y acción. Las autoridades y organizaciones locales se movilizaron para hacer frente a los efectos inmediatos de las inclemencias meteorológicas, instalando refugios de emergencia y asegurando las zonas propensas a sufrir daños por el viento. Este enfoque proactivo reflejó los llamamientos bíblicos a la sabiduría práctica y la preparación, como se ve en la parábola de los constructores sabios y necios. Las iglesias y los grupos religiosos vieron en estos sucesos medioambientales una llamada a un compromiso espiritual más profundo y a la solidaridad comunitaria. Los servicios y las reuniones de oración se centraron en temas de resistencia y esperanza en tiempos de prueba, estableciendo paralelismos entre las tormentas que azotaban sus hogares y las tormentas espirituales que ponen a prueba la fe y la resistencia. A medida que aumentaba el impacto medioambiental, también lo hacía la determinación de la comunidad de comprender y mitigar estos fenómenos, no solo física, sino espiritualmente. La penumbra persistente y los vientos implacables se convirtieron en símbolos de la acuciante necesidad de gestión medioambiental y renovación espiritual.
suscitaron debates sobre cómo los estilos de vida modernos contribuyen al desequilibrio ecológico y cómo, a su vez, la negligencia espiritual puede conducir a una vida carente de sentido y resistencia ante los trastornos naturales. En este contexto, las crisis medioambientales sirvieron no solo como telón de fondo de los misteriosos ruidos, sino también como catalizador de una conversación más amplia sobre la relación entre la humanidad y lo divino, entre la tierra y sus habitantes. La llamada al arrepentimiento y a la renovación, tan vívidamente ilustrada por las condiciones que envolvían al país, se convirtió en un tema central de los diálogos comunitarios, los sermones y las reflexiones personales. Este enfoque holístico, que aborda tanto los clamores de la tierra como los del espíritu, puso de relieve las profundas interconexiones entre nuestro entorno físico y nuestro bienestar espiritual, invitando a una respuesta integral que abarcara tanto la acción medioambiental como la introspección espiritual. A medida que la agitación medioambiental se intensificaba con vientos implacables y lluvias torrenciales, el paisaje físico de Turquía empezó a llevar las brutales marcas de la destrucción. Los edificios se estremecieron bajo la fuerza de los vendavales, los árboles fueron arrancados de raíz y las inundaciones abrieron caminos destructivos a través de las comunidades, arrasando carreteras, viviendas y la sensación de seguridad que da un suelo estable. Esta destrucción física no fue un mero acontecimiento meteorológico, sirvió como recordatorio profundo y tangible de la fragilidad de las construcciones humanas y del impresionante poder de la naturaleza, un poder que muchos veían como un reflejo del poder divino. Esta importante convulsión del mundo natural evocó escenas bíblicas de destrucción que sirvieron para redirigir la atención humana hacia Dios. La tormenta que hizo que Jonás fuera arrojado al mar, el terremoto que liberó a Pablo y Silas de las cadenas de su prisión, estos acontecimientos bíblicos comparten un vínculo temático con la calamidad actual, subrayando cada uno de ellos un mensaje divino sobre las consecuencias de desviarse del camino de Dios. Ante tal devastación, la respuesta de la comunidad fue doble. Por un lado, el esfuerzo inmediato y pragmático de reconstruir y apoyarse mutuamente, y por otro, una llamada espiritual a volver a la fe y la oración. Los líderes religiosos de todo el país instaron a los fieles a ver esta destrucción física no solo como una llamada a la reconstrucción arquitectónica, sino como una metáfora del despertar espiritual. Nos hemos acomodado demasiado en nuestras rutinas, nos hemos distanciado demasiado de lo divino, comentó un pastor durante un servicio, y su voz resonó en la congregación y más allá para los muchos más que sintonizaban en línea. Estas tormentas, estos trastornos, nos recuerdan que nuestro verdadero fundamento debe estar en Dios, que es la única constante en un mundo de caos. Los daños infligidos por las condiciones meteorológicas se convirtieron en el centro de sermones y discursos religiosos, que pusieron de relieve la necesidad de un retorno colectivo a la oración y un compromiso más profundo con las enseñanzas de Jesucristo. Se recordó a la comunidad que, en las Escrituras, la destrucción física suele preceder a la renovación espiritual. Del mismo modo que los muros de Jericó cayeron para revelar un nuevo camino a los israelitas, este periodo de penuria también podía conducir a una reconstrucción de la vida espiritual, instando a una reevaluación de las prioridades y a una revitalización de las prácticas de fe. Iglesias, sinagogas y mezquitas se convirtieron en centros no solo de ayuda, sino de intensas reuniones de oración, donde la gente se reunía no solo para buscar refugio de la tormenta, sino para arrodillarse en súplica, buscando perdón y guía. Reconstruyamos nuestros muros rotos con fe y nuestras calles inundadas con oración. Se convirtió en un estribillo común, que resonó profundamente entre los afectados por la calamidad. A medida que proseguían los esfuerzos de recuperación, se hacía más hincapié en la renovación espiritual. Las historias de pequeños milagros, comunidades que se unen para reconstruir, familias que se encuentran a salvo después de la tormenta, se compartieron como signos de la misericordia y la presencia de Dios incluso en tiempos de prueba. Estos relatos reforzaron la fe de muchos, volviendo los corazones a las enseñanzas de Cristo
y al consuelo que ofrecen las Escrituras. Así, la destrucción física, aunque fue fuente de gran sufrimiento, también sirvió de poderoso catalizador para la introspección espiritual y la renovación. Recordó a todos la impermanencia de las posesiones materiales y la fuerza duradera de una comunidad unida en la fe y el propósito. Tras las tormentas, cuando comenzó la reconstrucción, se produjo un cambio palpable, un compromiso renovado de vivir una vida anclada no solo en el paisaje físico, sino en las promesas eternas de Dios. Las secuelas de la tormenta presentaban un dramático cuadro de destrucción que hablaba por sí solo de la ferocidad con la que la naturaleza había desatado su poder. Las enormes vallas publicitarias, antaño símbolos imponentes del comercio y el esfuerzo humano, fueron arrancadas de sus soportes, zarandeadas por la tempestad como hojas al viento. Los carteles y anuncios de neón, esos iconos modernos de la cultura del consumo, estaban esparcidos por el paisaje, algunos destrozados, otros colgando precariamente de soportes rotos. Este caótico espectáculo visual servía de crudo recordatorio de la naturaleza pasajera de los afanes mundanos y de la formidable fuerza de los elementos. Esta vívida escena de agitación, en la que las herramientas de la publicidad humana se convertían en escombros, fue comparada por muchos con la imagen bíblica de los ídolos de Baal destruidos, símbolo de la caída de los falsos dioses y de la arrogancia humana. La visión de estos gigantes comerciales, reducidos a escombros, resonó profundamente en la comunidad espiritual, reforzando el mensaje de que la riqueza material y los logros humanos, aunque a menudo fuentes de orgullo, son en última instancia vulnerables a la voluntad divina. Los líderes religiosos de toda la región aprovecharon estas imágenes como poderosas ilustraciones para sus sermones, haciendo hincapié en la necesidad de centrarse en las verdades eternas más que en las ganancias temporales. Contemplad estos signos, antes considerados demasiado sólidos para caer, ahora dispersos y rotos, entonó un predicador, con la voz cargada por el peso del momento. Que esto sea un testamento visual del hecho de que nuestra verdadera inversión no debe estar en los anuncios físicos de nuestros deseos, sino en la fortaleza espiritual que resiste todas las tormentas. Las imágenes de destrucción también estimularon la acción comunitaria, ya que personas de todas las religiones se reunieron no solo para limpiar los escombros, sino también para reflexionar sobre lo que representaban las señales. Los voluntarios, que se movían entre los restos de metal retorcido y plástico, hablaron de cómo la tormenta había desprendido las capas superficiales de la sociedad para revelar la necesidad subyacente de profundidad espiritual y conectividad. Fue un momento de contemplación y oración, un periodo en el que la comunidad se cuestionó sus prioridades y se reorientó hacia valores de mayor sustancia y permanencia. El dramático elemento visual de la destrucción también se abrió paso en el ámbito digital, donde circularon ampliamente imágenes y vídeos de la devastación. Esto no solo atrajo la atención mundial sobre la difícil situación de las zonas afectadas, sino que también puso de relieve el mensaje más amplio de la vulnerabilidad y la necesidad urgente de una reevaluación de los valores sociales. Las redes sociales se convirtieron en una plataforma para compartir reflexiones y mensajes bíblicos, conectando a personas de todo el mundo en un examen colectivo del significado de estos acontecimientos. Mientras proseguían los trabajos de limpieza, los signos visibles de la destrucción servían de recordatorio constante y descarnado de las lecciones de la tormenta. El proceso de reconstrucción no consistía solo en restaurar lo que se había perdido, sino en construir un futuro que reconociera e incorporara esas profundas lecciones. Esto significaba no solo reconstruir estructuras físicas más fuertes, sino también fomentar una comunidad más arraigada en la fe, la compasión y un sentido compartido de propósito guiado por principios divinos. De este modo, las secuelas visibles de la tormenta, las vallas publicitarias y los carteles tirados y rotos, se convirtieron en símbolos de un trastorno necesario, una llamada a alejarse de lo efímero y acercarse a lo eterno.
Mientras la comunidad se esforzaba por reparar el tejido de su entorno, también tejía lazos espirituales más fuertes, recordando con los escombros sus verdaderas prioridades y la naturaleza duradera de la fe sobre el materialismo. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, con el cielo desatando su furia y las estructuras antaño estables de la sociedad desgarrándose, la reacción cultural fue profunda y polifacética. El miedo y el temor se entremezclaron en los corazones de la gente, evocando una profunda reflexión filosófica que recordaba la contemplación del bíblico Job en medio de sus pruebas. Las comunidades afectadas vieron perturbada su vida cotidiana, no solo por la destrucción física, sino por una abrumadora sensación de vulnerabilidad y un renovado cuestionamiento de lo que realmente constituye la seguridad en un mundo que puede cambiar tan drásticamente en un momento. Esta introspección social fue captada y amplificada por una amplia cobertura mediática. Los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, se apresuraron a establecer comparaciones con las imágenes apocalípticas de la Biblia, en particular con las vívidas descripciones del caos y la redención del Apocalipsis. Los periodistas y locutores hablaron de los acontecimientos no solo como fenómenos meteorológicos, sino como posibles signos de un significado espiritual más profundo, incitando a los telespectadores a considerar los fundamentos simbólicos de la conmoción del mundo natural. La participación pública aumentó a medida que los medios de comunicación animaban a la gente a utilizar las plataformas de las redes sociales para compartir sus experiencias personales y sus teorías sobre los acontecimientos. Esta congregación digital se convirtió en un moderno mercado de ideas en el que se intercambiaban opiniones no solo sobre posibles explicaciones científicas, sino también sobre interpretaciones espirituales. Las redes sociales se llenaron de imágenes de la destrucción junto con versículos bíblicos, oraciones y sermones, convirtiendo estas plataformas en púlpitos y santuarios virtuales. En medio de esta avalancha de actividad mediática y compromiso público, los líderes religiosos encontraron una nueva oportunidad para llegar a sus comunidades. Instaron a sus seguidores a ver estos acontecimientos a través de la lente de las enseñanzas bíblicas, invocando historias como la de Noé, que se preparó para el diluvio en medio de la incredulidad del mundo, y la de Jonás, cuya terrible experiencia condujo al arrepentimiento y la salvación. Hicieron un llamamiento a la vuelta colectiva a la fe y la oración, proponiendo que, al igual que los muros de Jericó cayeron después de que los israelitas los rodearan durante 7 días tocando las trompetas, también las pruebas actuales podrían llevar a derribar las barreras entre los individuos y Dios. Iglesias, sinagogas y mezquitas organizaron sesiones virtuales de oración y grupos de debate, facilitando un sentimiento de unidad y propósito compartido. Estas reuniones no solo proporcionaron consuelo, sino que también fomentaron un diálogo que tendió un puente entre la ciencia y la espiritualidad, entre la experiencia individual y la creencia colectiva. En esta atmósfera cargada tanto de incertidumbre como de esperanza, la reacción cultural evolucionó de una conmoción inicial a un compromiso más contemplativo con las grandes cuestiones de la vida. El fenómeno estimuló una reevaluación colectiva de las prioridades, y muchos encontraron consuelo y fuerza en una expresión más activa de su fe. A medida que la gente compartía sus historias y reflexiones en Internet, se tejía un tapiz de resiliencia y profundidad espiritual que mostraba a una comunidad preparada no solo para reconstruir lo perdido, sino para seguir adelante con un sentido renovado de propósito y comprensión, profundamente arraigado en las lecciones perdurables de sus tradiciones religiosas. A medida que nuestra narración se desarrolla en un contexto de convulsiones naturales sin precedentes y de reflexión social, es esencial abordar una emoción omnipresente y profundamente arraigada que resuena en todas las culturas y creencias: el miedo al juicio divino. Este temor universal se nutre de la conciencia colectiva de la humanidad, una aprensión instintiva a que la evaluación divina pueda manifestarse no solo como una valoración celestial, sino como una acción severa y punitiva.
Este temor se ve a menudo agravado por la imaginería de los textos sagrados, en los que el juicio divino se representa con una intensidad formidable, como el día del Señor descrito en los libros proféticos de la Biblia, que lo describen como un tiempo de ajuste de cuentas lleno de oscuridad y tinieblas. En muchas tradiciones, el juicio divino se considera el momento de la verdad última, en el que se sopesan con gran precisión las opciones morales y éticas de los individuos y las naciones. Se evocan escenas como las del Apocalipsis, en las que el juicio final se desarrolla con un dramático recuento de hechos, tanto buenos como malos. El temor que se agita en el corazón humano no es solo por el juicio en sí, sino por la finalidad y la irreversibilidad de sus resultados, la separación eterna de la presencia divina o la comunión eterna con ella. Sin embargo, en medio de estos temores, el guión introduce un concepto bíblico fundamental que transforma el relato de desesperación en uno de esperanza: la redención. La narración bíblica entrelaza constantemente el juicio con la posibilidad de redención, ofreciendo un camino que es correctivo y no meramente punitivo. Por ejemplo, la historia de Jonás ilustra cómo la profetizada destrucción de Nínive se evita mediante el arrepentimiento y el reajuste moral. Del mismo modo, el Nuevo Testamento desplaza el foco del miedo a la redención a través de Cristo, cuyas enseñanzas y sacrificio abren el camino a la reconciliación y la renovación. Este doble tema del juicio y la redención se pone de relieve en la actualidad, cuando los personajes de nuestra historia se enfrentan a los signos y presagios que les rodean. Líderes comunitarios, figuras religiosas y ciudadanos de a pie reflexionan por igual sobre el significado de estas señales. ¿Es el caos que se desata una forma de juicio divino? En caso afirmativo, ¿qué redención sería posible y cómo podrían actuar para alinearse más estrechamente con la voluntad divina? Los diálogos y monólogos del guión exploran estas cuestiones, entretejiendo historias personales de miedo, pérdida y esperanza. A medida que los personajes interactúan entre sí, compartiendo sus angustias y revelaciones, van construyendo colectivamente una comprensión más matizada del juicio divino. Llegan a verlo no como una destrucción arbitraria o vengativa, sino como una llamada a restaurar lo que se ha roto en sus vidas y en sus comunidades. Las plazas públicas y los foros digitales descritos en la historia se convierten en escenarios donde se debaten y discuten las teorías del juicio y las historias de redención potencial. A través de estas discusiones emerge una narrativa más amplia que destaca el poder del amor divino y la posibilidad de la gracia. A medida que la comunidad se enfrenta a sus miedos más profundos, también descubre su mayor potencial de renovación, inspirado por la promesa bíblica de que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, el guión no rehúye el miedo al juicio, sino que lo utiliza como catalizador para la transformación, subrayando que el núcleo del juicio divino no es el castigo, sino la restauración de las relaciones correctas y la sanación de la creación. La historia culmina en un movimiento colectivo hacia la redención, en el que el miedo es superado por la fe y la confusión da paso a la paz, un reflejo de la visión bíblica en la que las lágrimas se enjugan y las cosas pasadas desaparecen, anunciando una nueva creación en la que prevalecen la justicia y la paz. Mientras los cielos siguen agitándose y el suelo tiembla bajo sus pies, las personas atrapadas en este drama divino se enfrentan no solo a las manifestaciones físicas del caos, sino también a la agitación espiritual y emocional provocada por siglos de predicación e interpretación. Las interpretaciones erróneas de los textos sagrados han pintado durante mucho tiempo el juicio de Dios con trazos de implacable severidad, centrándose predominantemente en la ira y el castigo. Esto ha sembrado una profunda ansiedad entre los fieles y los escépticos por igual, alimentando el temor de que el juicio final de Dios carezca de misericordia, haciendo hincapié en la retribución por encima de la rehabilitación. En los sermones que atruenan desde los púlpitos y en las vívidas representaciones de los medios de comunicación, esta temible deidad ha sido una figura del castigo divino, ansiosa por arrollar a los pecadores al fuego de la condenación.
Estas representaciones exacerban el pánico y la desesperación ya palpables en el aire, pues cada sonido ominoso del cielo se interpreta como otro sello de la fatalidad que se rompe, otro paso más hacia un cataclismo carente de esperanza. Sin embargo, en medio de esta creciente histeria, una voz de la razón emerge en la narración, pidiendo un retorno a la comprensión bíblica más completa del juicio. Esta perspectiva subraya que el juicio divino, según las Escrituras, no se refiere únicamente al castigo, sino que está intrínsecamente ligado a la justificación y la redención. En efecto, la Biblia habla del juicio de Dios como un aspecto necesario de su justicia, corregir los errores y enfrentarse al pecado, pero también afirma rotundamente que su deseo último es la restauración y la reconciliación. El relato se entreteje a través de los libros históricos y proféticos de la Biblia, señalando que los tratos de Dios con la humanidad, aunque a veces severos, tienen por objeto corregir los caminos y purificar los corazones. Los profetas, desde Isaías a Malaquías, al tiempo que advierten del juicio, también hablan profundamente de esperanza, una restauración como el regreso a Jerusalén tras el exilio, que simboliza un nuevo comienzo y una relación renovada con Dios. En el desarrollo de la narración, los personajes que luchan contra sus miedos se dan cuenta de que su comprensión del juicio divino ha sido incompleta. A medida que la comunidad se tambalea bajo el peso de sus pruebas, encuentra consuelo en pasajes que hablan de la redención entrelazada con el juicio. Por ejemplo, el libro de Sofonías, que truena con advertencias, concluye con una promesa de restauración y alegría para los fieles. El clímax de esta comprensión se produce cuando la comunidad, en medio de su miedo y confusión, se reúne no solo para pedir clemencia, sino para comprender la verdadera naturaleza de la justicia divina. Descubren que incluso en los juicios del Apocalipsis, la última visión apocalíptica, el propósito es erradicar el mal, sanar la creación y, en última instancia, reunir a un pueblo purificado que viva en armonía eterna con Dios. Así, el guión introduce un giro crítico, del pánico a la perspectiva. Sugiere que es esencial comprender el contexto bíblico del juicio no como causa de desesperación, sino como una llamada a la realineación con los principios divinos. El viaje de la comunidad a través de la interpretación errónea y la ansiedad hacia una visión más completa y esperanzadora del juicio de Dios refleja una narrativa más amplia del despertar espiritual. En su nueva comprensión, encuentran no solo el miedo a la ira de Dios, sino también el consuelo de su promesa, lo que les lleva a una conclusión redentora en la que el miedo es sustituido por una fe purificada por la comprensión e iluminada por la esperanza. A medida que avanza la narración, en medio del crescendo del caos y el miedo, empieza a arraigar entre la gente una comprensión transformadora. El concepto de que el juicio divino no es un mero instrumento de condena, sino una poderosa fuerza de salvación y restauración, se convierte en un faro de esperanza. Este aspecto positivo del juicio divino, a menudo eclipsado por sus representaciones más temibles, emerge como un tema fundamental, dando nueva forma a la respuesta de la comunidad a los acontecimientos. Esta perspectiva está profundamente arraigada en la tradición bíblica, en la que el juicio se considera con frecuencia precursor de la renovación y un paso necesario hacia el establecimiento de un orden justo y recto. Por ejemplo, en las Escrituras, el juicio sobre Egipto condujo a la liberación de los israelitas, y al exilio del pueblo judío siguió su regreso y la reconstrucción de Jerusalén, símbolo de una profunda restauración de la fe y la identidad nacional. En la historia, los líderes religiosos y los eruditos comienzan a articular este punto de vista con mayor claridad en sus sermones y debates. Llaman la atención sobre el libro de Santiago, que habla de la paciencia en el sufrimiento y del perfeccionamiento de la fe a través de las pruebas. Este mensaje resuena profundamente, animando a la comunidad a percibir las tribulaciones actuales no como el final, sino como una intervención divina destinada a corregir, purificar y, en última instancia, salvar. Los personajes de la narración, de diversos orígenes y niveles de fe, empiezan a reflexionar sobre sus propias vidas a la luz de esta nueva comprensión.
relatan anécdotas personales y acontecimientos históricos en los que el juicio condujo a un cambio positivo, fomentando un diálogo que pasa del miedo a la acción constructiva. Hablan de cómo las dificultades a las que se enfrentan pueden verse como oportunidades para reevaluar y realinear sus vidas con sus valores y creencias. Además, este replanteamiento del juicio divino cataliza un esfuerzo comunitario para reparar lo que se había roto, no solo físicamente, sino también espiritual y socialmente. La cobertura mediática pasa de centrarse en la destrucción y el miedo a relatar historias de resiliencia comunitaria, actos de bondad y esfuerzos de colaboración para reconstruir estructuras y espíritus. Las plataformas de las redes sociales se iluminan con testimonios de revelaciones y transformaciones personales, reforzando la idea de que el juicio divino, aunque desalentador, lleva consigo la semilla de la renovación y la esperanza. El giro filosófico también influye en la forma en que la comunidad se prepara para el futuro. Los planes de reconstrucción están impregnados de consideraciones de sostenibilidad y justicia, inspiradas por el reconocimiento de que el juicio divino exige un retorno a la rectitud en todos los aspectos de la vida. Las iniciativas que dan prioridad a la protección del medio ambiente, la equidad social y el bienestar de la comunidad cobran impulso, respaldadas por la creencia de que estos esfuerzos están en consonancia con la voluntad divina. A medida que se desarrolla la historia, el pánico y la ansiedad iniciales se transforman en una acción motivada y esperanzada. El viaje de la comunidad a través del miedo y la mala interpretación hacia una comprensión holística del juicio divino como una fuerza positiva y redentora se convierte en una convincente narración de la resistencia humana y la gracia divina. La comprensión de que el juicio puede conducir a la salvación y la restauración ofrece no solo consuelo, sino también un camino proactivo hacia adelante, ilustrando que incluso en los momentos más oscuros existe el potencial para la luz, el crecimiento y la renovación profunda. En el desarrollo de la narración, el concepto de juicio divino como parte integrante del plan de Dios para la salvación de la humanidad adquiere una importancia cada vez mayor. Este concepto reorienta la percepción del juicio, que pasa de ser una mera medida punitiva a un proceso transformador en el que Dios, en su infinita justicia y misericordia, actúa como justificador. Esta visión teológica se extrae de la doctrina cristiana fundamental, en la que se subraya que, a través del juicio, Dios no se limita a exponer las malas acciones, sino que también ofrece el camino de la redención y declara justos a los pecadores arrepentidos. Este profundo tema se explora a través de las vidas e interacciones de los personajes, que, en medio de sus luchas con los cataclísmicos acontecimientos que les rodean, comienzan a profundizar en los significados más profundos de su fe. Discuten y reflexionan sobre pasajes como Romanos 3:23-24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que vino por Cristo Jesús. Este pasaje se convierte en piedra de toque para conversaciones sobre cómo el juicio divino no es un punto final, sino un pasaje a través del cual se realiza la salvación. Los personajes de la historia se enfrentan a sus propios defectos y errores, reflejando el temor inicial al juicio. Sin embargo, a medida que se relacionan con sus comunidades de fe y sus enseñanzas teológicas, llegan a comprender que el juicio divino es también una declaración de la disposición de Dios a restaurar a quienes vuelven a Él arrepentidos. Este cambio de comprensión se refleja dramáticamente en escenas en las que las reuniones de la comunidad, antes marcadas por la desesperación, se transforman en poderosos momentos de confesión, perdón y renovación. A medida que se profundiza en esta nueva comprensión, la narración muestra a la comunidad empezando a reinterpretar los signos y acontecimientos que les rodean. Los fenómenos, antes aterradores, se perciben ahora como llamadas a volver a los caminos de Dios, recordatorios de su presencia y parte de una estrategia divina más amplia para lograr una creación renovada en la que prevalezcan la justicia y la paz.
Los líderes religiosos desempeñan un papel crucial en esta transformación, guiando a sus congregaciones a través de estudios bíblicos que ponen de relieve ejemplos de los juicios redentores de Dios a lo largo de la Biblia, como la restauración tras el diluvio en tiempos de Noé, que simbolizó una nueva alianza entre Dios y todas las criaturas vivas. Además, el papel de los medios de comunicación en la formación de la percepción pública cambia a medida que los periodistas y las personas influyentes comienzan a amplificar las historias de cambio y redención que surgen del caos. Este giro narrativo no se limita a los círculos religiosos, sino que se extiende a los foros laicos, donde los debates sobre la renovación moral y ética en respuesta a las crisis mundiales cobran fuerza, influidos por las ideas teológicas que se filtran en la comunidad. En el clímax de la historia, cuando los personajes se enfrentan a un importante momento de crisis, su nueva fe y su comprensión del juicio como parte de la salvación pasan a primer plano. Llevan a cabo un gesto simbólico que personifica su viaje del miedo a la fe, un acto comunitario de arrepentimiento y dedicación a vivir los valores que han redescubierto. Este acto no se presenta como el final, sino como el principio de un viaje de por vida en el que encarnan la gracia que el juicio ha hecho posible, lo que significa su aceptación de la salvación divina y su papel en manifestarla dentro de su comunidad. A través de esta narración, el juicio como salvación emerge como un tema poderoso, que no solo da nueva forma a las vidas individuales, sino que también redefine el destino colectivo de la comunidad. Ofrece una visión de un mundo en el que el juicio divino se acepta como una fase necesaria y esperanzadora en el ciclo interminable de no llegar a la meta, ser levantado y avanzar renovado por la gracia justificadora de Dios. En el desarrollo de la narración, el papel del juicio dentro de la teología bíblica no es un mero telón de fondo, sino un pilar central que sostiene todo el marco espiritual. Este guión afirma que el juicio es fundamental para el Evangelio, pues refleja un mecanismo divino a través del cual la gloria y la misericordia de Dios se manifiestan y se hacen accesibles a la humanidad. Subraya que el juicio, aunque a menudo se percibe con temor, es en esencia una profunda expresión del amor de Dios, destinada a restaurar, corregir y, en última instancia, glorificar su creación. Los personajes de la historia, desde teólogos hasta creyentes de a pie, se enfrentan a este complejo concepto. Se adentran en discusiones y debates que iluminan cómo el juicio en la Biblia no es una imposición arbitraria de poder, sino un acto necesario que demuestra el compromiso de Dios con la justicia y su renuencia a tolerar el pecado indefinidamente. Esta perspectiva se fundamenta en pasajes bíblicos que destacan la naturaleza justa y misericordiosa de Dios, como el Éxodo, donde Dios se describe a sí mismo como misericordioso y clemente, lento a la cólera y grande en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo exculpa al culpable. El guión explora esta doble naturaleza de Dios a través de acontecimientos bíblicos fundamentales. Por ejemplo, la caída de Jerusalén se presenta no solo como un castigo por los pecados de Israel, sino como un momento de profundo dolor por Dios, unido a promesas de restauración y paz en el futuro, como se profetiza en libros como Jeremías y Ezequiel. Estos textos proféticos culminan a menudo en visiones de una nueva alianza, en la que la ley de Dios está escrita en los corazones de su pueblo, lo que indica una reconciliación más profunda e íntima entre Dios y la humanidad. En la narración, a medida que la comunidad es testigo y experimenta lo que percibe como actos de juicio divino, ya sea a través de catástrofes naturales o de sus pruebas personales, se les anima a verlos no como meras acciones retributivas, sino transformadoras. Los sermones y debates subrayan que los juicios de Dios son oportunidades para revelar su gloria a través de la misericordia y para purificar a su pueblo, convirtiéndolo en luz de las naciones. La cobertura mediática de la historia se adapta a esta visión teológica, pasando del sensacionalismo a una descripción más matizada de los acontecimientos.
Los periodistas y comentaristas discuten cómo la respuesta de la comunidad a estos juicios puede servir de testimonio al mundo sobre el poder de la fe y la redención. Las redes sociales se convierten en una plataforma para compartir testimonios de cómo enfrentarse a un juicio condujo a la transformación personal y comunitaria, mostrando la aplicación práctica de las verdades teológicas. El clímax del guión se centra en un gran acontecimiento comunitario que simboliza la comprensión y aceptación por parte de la comunidad del papel del juicio en sus vidas. Este acontecimiento está marcado por momentos de arrepentimiento público, expresiones artísticas a través de la música y el arte que representan temas de juicio y misericordia, y compromisos con nuevas formas de vida que reflejan los valores que han adoptado. A través de estas expresiones, la comunidad demuestra cómo han llegado a entender el juicio como una parte vital de su camino espiritual, que les acerca a lo divino y a los demás. Así pues, el juicio, tal como se presenta en esta narración, no debe temerse, sino aceptarse como un aspecto crucial del amor y la justicia divinos. Sirve como mecanismo a través del cual se manifiesta la gloria de Dios y se experimenta su misericordia, conduciendo en última instancia a una comunión más profunda con Él y a una expresión más auténtica de su reino en la tierra. A medida que se acerca el final de la narración, el guión recapitula el profundo viaje a través de la comprensión del juicio divino, haciendo hincapié en que no es una perspectiva temible, sino una fuerza esperanzadora y redentora que forma parte integrante del crecimiento espiritual y de una relación más profunda con Dios. Esta recapitulación sirve para recordar al público el poder transformador de aceptar el juicio divino, viéndolo a través de la lente de la gracia, la misericordia y la renovación final. A lo largo de la historia, los personajes y las comunidades se han enfrentado a temores y malentendidos iniciales en torno a la naturaleza del juicio de Dios. A través de una serie de acontecimientos que han puesto a prueba su fe y su comprensión, han llegado a reconocer que los juicios de Dios son actos de amor destinados a restaurar y no a destruir. Este cambio del miedo a la fe refleja una verdad bíblica más profunda, que el juicio es una parte necesaria del plan de Dios para crear una comunidad purificada y justa que viva en armonía con su voluntad. El guión anima a los espectadores a reflexionar sobre cómo la representación bíblica del juicio concuerda con las características de Dios como creador justo y amoroso. Señala que a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios utiliza el juicio no solo para castigar, sino, lo que es más importante, para guiar a su pueblo de vuelta al camino correcto. Esto se ilustra vívidamente en las vidas de figuras bíblicas que, a través de la intervención divina, encuentran redención y un propósito renovado. En resumen, la narración destaca varios momentos clave en los que la respuesta de la comunidad a los signos divinos percibidos, ya sea a través de desastres naturales o de pruebas personales, conduce a una transformación colectiva e individual. Estos momentos se describen no solo como respuestas al miedo, sino como decisiones deliberadas de confiar en la bondad y la misericordia de Dios. La historia subraya que, al aceptar el juicio, los personajes no solo encuentran la reconciliación y la paz, sino también un vínculo comunitario reforzado al trabajar juntos para reconstruir lo perdido, tanto física como espiritualmente. El guión concluye con un poderoso llamamiento al público para que también adopte esta perspectiva en su propia vida. Insta a los espectadores a ver el juicio de Dios como una oportunidad para el autoexamen, el arrepentimiento y la renovación espiritual. De este modo, pueden transformar su comprensión del juicio divino de un concepto asociado con el miedo y el castigo a otro asociado con la esperanza, el crecimiento y el continuo desarrollo del amoroso plan de Dios para la humanidad. Este llamamiento a acoger el juicio de Dios va acompañado de sugerencias prácticas para vivir esta verdad, comprometerse con las Escrituras, participar en el culto comunitario, buscar la reconciliación donde hay distanciamiento y abogar por la justicia y la misericordia en sus contextos sociales más amplios. El guión deja al público con la visión de una vida enriquecida por una comprensión y una relación más profundas con lo divino,
en la que el juicio no solo se anticipa, sino que se acoge como un aspecto vital del viaje del creyente con Dios. Así, la narración sirve no solo como historia de transformación y esperanza, sino también como vibrante invitación a vivir más plenamente las verdades del Evangelio ante el juicio divino, viéndolo como una parte esencial y vivificante de la propia relación con Dios.